Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ahora que ha terminado este periodo de vacaciones para muchísimas personas y la gente vuelve, hacemos, como es habitual, muchos encuentros antes y después de las misas en la parroquia, de familias que vuelven con el moreno, con el buen aspecto que tienen las personas que han logrado descansar, y en esa pastoral de puerta, que nos gusta mucho hacer a los sacerdotes a la salida de misa, ir hablando con unos, con otros, preguntar qué tal esto, qué tal lo otro, pues es muy frecuente que te hablen de que han pasado unos días también en casa de los padres de él o de ella, de los abuelos, en el pueblo o en la sierra, que tienen una playa, una casa, y lo bien que se estaba, lo bien que les han acogido, lo bien que cocina la abuela, qué maravilla. Y pensé, cuando me decían muchas de estas cosas, en Jesús. Siempre nuestra oración se conduce a ti, Señor, y es verdad que se ha repetido con frecuencia en estos 10 minutos de charla contigo, Jesús, que te queremos muchísimo. Pero es tan humano, tan bonito descubrirte en el Evangelio, con esa cadencia, con esa manera de hacer las cosas tan profundamente humano. Todos sabemos que tú tienes como dos familias, como dos luces, como dos momentos en los que la vida más íntima, más cotidiana, más llena de esa intimidad propia de la familia, se manifiesta. La primera es lo que nosotros llamamos la Sagrada Familia, con San José, con Santa María, nuestra Madre, y quizá con otros parientes, que luego aparecen muchos de ellos con sus nombres también en los relatos evangélicos. Pues creciste y desarrollaste toda tu infancia en Nazaret, en Egipto en parte también, por supuesto en Belén, donde naciste. Pero luego, conforme te lanzas a hacer tu predicación, tu evangelización de las personas, vas creando un nuevo núcleo familiar. Vas creando un grupo de discípulos que se unen a ti de una manera entrañable, profundamente amistosa. Luego les llamarás así amigos, os he llamado amigos. Y a ese grupo se van uniendo también otras personas, entre ellas, y los describen los evangelistas, también dando sus nombres, algunas mujeres que le acompañaban y le servían con sus bienes, dice el Santo Evangelio. Y entonces te vamos a ir viendo en distintos escenarios, en Cafarnaún, en la casa de Pedro, donde también aparece una abuela que hacía maravillosas comidas, como era la madre de Pedro, la suegra de Pedro, a la que Jesús le cura de unas fiebres, pero luego se pone a servirles, a atenderles, a agasajarles. Hay otros muchos lugares donde tú, Jesús, encuentras acomodo y acogida maravillosa, como Betania, como la casa de algunas personas que te quieren bien y que te acogen siempre, y donde tú estás a gusto. Y sin embargo, en uno de esos retratos que recoge también el Evangelio, cuando hablas de ti, Señor, y cuando quieres dejar a los discípulos y en general a todos los que te escuchan o los que te rodean, incluso esa gente que te agasaja de una manera tan maravillosa, les dices: ¿quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? A veces haces unas preguntas tan tremendas, nos dan que pensar, porque casi siempre vemos a la gente que sirve las mesas, que atiende a los invitados o a los que ha acogido en su casa de un modo u otro, por un título o por otro, de una manera tan maravillosa que uno piensa: hombre, el importante es el agasajado, el que se sienta a la mesa parece que es el más importante. Jesús no entra a responder la pregunta, no dice quién es el más importante, pero sí que dice: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que se da, como el que sale de sí mismo, como el que no piensa en sus cosas, sino piensa en las personas que tiene
al alcance de la mirada. Te he dicho al principio de este rato de oración: Señor, sé que me estás mirando, sé que me estás oyendo, me estás escuchando, como en esas conversaciones familiares, especialmente en esos momentos tan llenos de intimidad y tan bonitos, después de comer, en una sobremesa que se va prolongando, quizá cuando declina ya el día, antes de cenar o después, en fin, en momentos de muy entrañables. Tú dices eso, dices: yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Y qué quiere decir? Que tú te levantas y te pones a servir. Lo has hecho y aparecerás lavando los pies a los discípulos en el momento de la cena más sublime. Pero no estás refiriéndote tanto a eso como en ese darte, que es salir de ti mismo, ponerte realmente como apoyo, como ayuda, como a disposición de los que tengas delante. La Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, decía que hay que dar hasta sentirlo, hasta que duele. Y tú haces este tipo de cosas. Darte de una manera absoluta. La que más agradecemos siempre es la Eucaristía, pero darte porque estás pendiente, porque me gustaría, Señor, tener ese don tuyo, de caer en la cuenta de lo que necesitan los demás. Recuerdo que hace bastantes años, cuando yo era seminarista y estaba estudiando para ser sacerdote, pues en Pascua, en la época de Semana Santa y de Pascua, pues venían estudiantes de toda Europa y de todo el mundo, muchísima gente, y lógicamente a mí me asignaron para que atendiera pues a gente de mi ciudad, y venían pues chavales pues que tendrían pues 18, 19, 20 años, más o menos, un poquito menos de los que tenía yo, pero en fin, que tenía también 20 y pocos en aquella época. Y el caso es que íbamos, les acompañábamos a los momentos clave, pues de visitar los grandes monumentos, que si San Pedro, que si el Coloseo, que si sitios maravillosos que tiene Roma. Y una de las tardes, después de comer, nos fuimos a ver los foros imperiales. Llevábamos un guía extraordinario, un hombre buenísimo, muy famoso entre los guías de Roma, porque era un gran sabio, erudito y jefe de todos los guías turísticos de Roma, y nos estaba enseñando los foros imperiales, que si lo conoces es una gran hondonada que hay allí en Roma, con un montón de piedras y un montón de capiteles y un montón de lugares donde estaban pues los grandes monumentos de la Roma imperial. Y este hombre nos lo iba explicando en una tarde que serían como las 3 de la tarde aproximadamente, con un calor terrible. Y claro, al cabo de muy pocos minutos de estar recorriendo aquellos lugares y aquellas piedras rotas, gloriosas pero rotas, estábamos todos hasta el gorro de la República Romana, de los césares, de los emperadores, de la gloria del imperio y un montón de cosas, y lo que teníamos era una sed terrible. Y caminando por entre las rocas, entre las piedras, pues descubrimos una fuente. Y claro, fue verdaderamente una demostración más que palmaria de mala educación, porque todos salimos corriendo a la fuente a beber agua y el guía se quedó solo. Nos había dicho él, ahí, el que tenga sed y tal, tiene ahí una fuente, puede beber porque es agua cristalina y limpísima. Salimos todos corriendo y la verdad es que en la inconsciencia de nuestros pocos años, pues seguimos ahondando en la mala educación, porque ya era a puro codazo y a hacerse hueco para llegar el primero y llegar al chorrito cristalino y fresco que salía de la fuente, y te costaba mucho la impaciencia. Y recuerdo que justo en el momento en que, después de dar bastantes empujones, logré llegar yo, que era el mayor de los chavales que había ahí, del grupo, al chorrito de agua que caía, y estaba a punto de poder refrescarme bebiendo de aquella agua. Uno de los que estaba a mi lado, y al principio pensé que con toda su mala idea, pero en fin, le dijo al guía: usted también tendrá sed, si quiere le dejamos beber primero. Claro, yo me quedé un poco cortado, porque iba a beber con toda mi afán, y el hombre respondió diciendo: a estas horas, en este mismo día, Jesús también pasó sed. Claro, yo que iba a beber del agua que caía de aquella fuente, caí en la cuenta de que era Viernes Santo, que eran las 3 de la tarde, y que es el momento en que Jesús desde la cruz grita: tengo sed. Y uno piensa, verdaderamente este servir, este darse de Jesús, es estar en esas cosas, en esos detalles. Ese salir absolutamente de uno mismo y pensar en los demás. El chico que le daba prioridad al guía para beber ya tuvo ese gran detalle, pero también lo tenemos
Y lo encontramos muchísimas veces a nuestro alrededor en personas que son quizá con una inclinación natural muy serviciales, muy atentos. Nuestras madres, nuestras abuelas lo hacen con mil amores, aunque se fatiguen, aunque se agoten. Pero creo que es una actitud tan de Cristo que debiera ser también la nuestra. Jesús, concédenos esto, concédenos esa piel fina, para saber servir así como tú dices. Yo estoy entre vosotros como el que sirve, como el que se da. Y querría que me ayudaras a descubrir esos momentos, a darte en cada ocasión la oportunidad de lucirte tú, de servir. No lo que me sale a mí espontáneamente, que muchas veces es un planteamiento bastante egoísta, sino lo que tú me invitas a aprender de ti. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué maravillosa lección para que en ese autorretrato que tú haces, Jesús, de ti mismo, tanto en el momento en que estás incluso siendo servido por otras personas, como en el momento en que tantas veces en Nazaret pues te dejarías ayudar y servir y querer y atender por María, por José, que aprenda de ellos. Madre mía Inmaculada, le decimos con tanto cariño, enséñame a tener estos detalles. San José, mi Padre y Señor, dame ese pesquis para caer en la cuenta de cuándo debo comportarme como Jesús y servir a mis hermanos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.